Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Brian Espinosa, médico residente de pediatría y vamos a conversar un poquito sobre el tema de lactante febril. Un tema un poco olvidado, quizás por decirlo así, pero uno de los temas más importantes que deberíamos llevarnos, porque es un tema complejo. Pongo esta imagen para describirnos que no es algo que se venga viendo desde hace poco. Ya Hipócrates, uno de los padres de la medicina, cuando él hacía sus evaluaciones clínicas, describía esta manifestación, la lograba reportar, y lo cito: cuando las fiebres sin remisiones se presentan con delirio y respiración dificultosa, el caso será fatal. Hablando de esa manifestación, que más adelante lo voy a mencionar, pero es la manifestación clínica más antigua que se ha reportado en el mamífero. Entonces vamos a hablar sobre el manejo del neonato y del lactante febril. Siempre hay que tener en cuenta realmente el contexto histórico de cualquier enfermedad. La primera civilización descrita se conoce como la civilización sumeria, y los sumerios, ya años antes de Cristo, describían esta manifestación como alzas térmicas y lo asociaban a un concepto mágico demoníaco. Y fueron los primeros entonces en registrar ciertos pictogramas mediante su propia escritura, que era la escritura cuneiforme, y lo describían como pequeñas hogueras en regiones corporales. Para la civilización egipcia, estas también describían esta manifestación como una elevación de la temperatura corporal, que era la fiebre, y su elevación localizada ya la diferenciaban en los casos de inflamación. La cultura griega ya también empezaba, como mencioné al principio de la charla con Hipócrates, el aumento de la temperatura corporal como un signo de enfermedad, y mediante la teoría de Hipócrates de esos cuatro humores que bien hemos estudiado en nuestro periodo de universidad, él describía que entonces cuando se rompía el equilibrio entre los cuatro humores, se desencadenaba un mecanismo de cocción o fuego innato que expulsaba el humor nocivo y evitaba la enfermedad. La cultura alejandrina entonces describe la taquicardia asociada a esos aumentos de temperatura corporal y le daba seguimiento a los pacientes sépticos con registros de la frecuencia cardíaca. Ya para el siglo primero y segundo, Ciro de Bizancio y Hero de Alejandría fueron los primeros en intentar un registro térmico. Inventaron un aparato, no es el que vemos aquí, pero era un aparato que era un aparato arcaico, un instrumento de vidrio que se proveía entonces de una columna de agua, se le denominó termoscopio, y cuando habían alzas térmicas o variaciones térmicas, se movía ese líquido dependiendo de dicho calor. Formalmente, el primer termómetro que se describe en la historia lo propuso Galileo Galilei para el siglo XVI, específicamente en 1529, y no tenía una aplicación clínica, sino que lograba medir la temperatura ambiente. Y el primer termómetro clínico que se describe en nuestra historia de la medicina es el que se propone entonces por Santorio de Padua, en Italia, y posteriormente se modifica para hacerlo, pues, una técnica móvil, que es con este señor que se conoce como el doctor Wunderlich, que populariza el uso del termómetro como tal. Lo describe en esa publicación que él hace, que era el curso de la temperatura en las enfermedades, y no fue más que el registro térmico. Eran aproximadamente 1.000.000 en 25.000 pacientes con patologías diferentes, y tomando en cuenta la temperatura axilar. Y gracias a esto es que conocemos que la temperatura no es un rango único, sino un rango variable entre 36,3 a 37,5 de la temperatura normal del cuerpo. Y registros mayores o menores a este intervalo representan entonces una enfermedad, demostrando que la fiebre como tal no era una enfermedad, sino una manifestación clínica de la misma. Y para finales del siglo XIX,
Se inventa entonces el termómetro portátil gracias al doctor Clifford y que lograba mediciones mucho más rápidas en aproximadamente 5 minutos. Y entonces tenemos que definir la manifestación que estamos evaluando. La manifestación clínica de la fiebre, que es la manifestación más antigua de enfermedad en el mamífero, no es más que un síntoma cardinal que ocurre cuando la homeostasis del cuerpo se altera debido a innumerables estímulos, que generalmente, si bien es cierto, son infecciosos, también pueden ser no infecciosos como inflamación, como trauma u otros mecanismos que más adelante vamos a mencionar. Y recordar entonces que el gol estándar para la medición de la misma es la vía rectal, teniendo en cuenta entonces una temperatura mayor de 38 grados centígrados. ¿Cuál es el objetivo principal de determinar el origen de la fiebre? Determinar la causa. Como definición, sería una temperatura central mayor de 38 grados centígrados. Recordar entonces que la temperatura o la fiebre no es dañina, sino que es un mecanismo compensatorio o un mecanismo regulador que tiene el cuerpo frente a un agresor. Y la temperatura rectal, como mencionaba previamente, es el método de medición más preciso. Sin embargo, se lo van a encontrar en la literatura que no es el único que podemos utilizar y que dependiendo de la eh, co- cooperabilidad que tenga el paciente van a haber diversos métodos. Debemos recordar que la fiebre no es una enfermedad, es una respuesta fisiológica que no requiere tratamiento y si la fiebre empeora la enfermedad, aún no hay evidencia. Lo que sí se ha descrito es que genera disconfort y malestar y eso es lo que preocupa realmente al padre. No es tanto la temperatura. Ahora, si bien sabemos, hay medicamentos antipiréticos que se calculan por el peso en lugar de la edad y es lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Y llegamos a ese punto entonces donde la mido. Y como mencionaba, el gol estándar sigue siendo la vía rectal. Sin embargo, en niños cooperadores podríamos utilizar la vía oral. ¿Por qué? Es un método un poco menos agresivo, por decirlo de alguna manera, un poco más confortable. Sin embargo, esta puede ser sensible a cambios externos y siempre va a haber una variación de 0,6 grados menos que la rectal. La axilar es la de preferencia en pacientes neutropénicos, obviamente porque no podemos invadir a estos pacientes y consistentemente es más baja que la rectal y hay otros tipos de mediciones como los termómetros infrarrojos que miden la temperatura de las arterias temporales pero son mucho menos precisos e interfieren los fluidos que están en la piel. Y tenemos que tener en cuenta ciertos puntos claves. Uno de los motivos de consulta más frecuente en pediatría y que se describe entre casi un 20% es la fiebre. Las infecciones virales son las causas más comunes de fiebre y la fiebre en el bebé pequeño merece una mención especial y un enfoque un poco más preciso, porque su manejo sigue siendo controvertido, pero el manejo es mucho más favorecedor en estos casos por los mecanismos o por las vías que voy a mencionar más adelante, que se conocen como ciertas infecciones bacterianas potencialmente graves, que son realmente el enfoque de toda la charla. Las infecciones del tracto urinario son actualmente la infección o la enfermedad bacteriana grave más común en los niños. Y tenemos que tener en cuenta una base también, una base fisiopatológica, que es la fiebre. Y como mencionaba, la fiebre no es más que una manifestación clínica de un agresor. Y es una disregulación que hay como tal frente a la producción de ciertos mecanismos o de ciertos compuestos. Inicialmente se conocen los pirógenos exógenos, que pueden ser bacterias, los virus, fenómenos inmunes, pueden ser hongos, toxinas, medicamentos, hormonas. Y también hay pirógenos endógenos, que los pirógenos endógenos se producen a partir del estímulo de los pirógenos exógenos. El pirógeno exógeno más comúnmente estudiado son los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Sin embargo, cualquier otro componente de paredes celulares de ciertos otros microorganismos, entre otros, logran desencadenar entonces esos mecanismos que van a generar la producción de pirógenos endógenos y a nivel hipotalámico, esos pirógenos endógenos que normalmente los más frecuentes utilizados o relacionados son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, generan una disregulación entre una disminución en la pérdida de calor y un aumento en la producción de calor que se conoce como fiebre.
Y eso lo debemos clasificar en si es aguda, subaguda o crónica. Si es aguda, es que sea menos de 7 días y hay ciertas enfermedades, como por ejemplo la malaria o las infecciones de vías respiratorias bajas. La subaguda, que va de 7 a 14 días, por ejemplo, la fiebre tifoidea, abscesos intraabdominales, o la crónica, que va de más de 14 días, que en esto incluimos la tuberculosis, el virus de inmunodeficiencia humana, el cáncer o ciertas colagenopatías. Hay otros tipos entonces también de clasificaciones. Ese era en cuanto al tiempo. En esta es en cuanto a la presentación de la fiebre. Y en esta la podemos mencionar o clasificar como una fiebre continua o sostenida. eh, y lo tenemos descrito en esta imagen de acá abajo, que es la imagen de la línea que es totalmente horizontal y continua sin disregulaciones. Y en esta, pues lógicamente, como el nombre lo dice, es una fiebre que no baja. Y generalmente se asocian neumonías lobares, infecciones por gram negativos, meningitis bacterianas, infecciones del tracto urinario u otras infecciones. También tenemos la fiebre intermitente, que en esta es la línea negra que tenemos acá, que si bien la podemos ver, son fiebres que tienen variaciones en cuanto al mismo día, las horas en el día, y en este caso también se incluye pues la malaria, ciertas infecciones piógenas, el linfoma, la leptospirosis y las septicemias. Y tenemos entonces la línea naranja, que es una fiebre que se conoce como una fiebre remitente, que esta tiene fluctuaciones de aproximadamente 2 grados, pero en mediciones diarias. Y en estos casos tenemos la endocarditis, la rickettsiosis y la brucelosis, entre otras. Ahora, todo esto tenemos que pensar como si fuese una cascada, y lo pongo así como el inicio de una cascada, porque tenemos que verlo como si esto todo fuese literalmente bajando. Tenemos una temperatura corporal que la controla el hipotálamo, que lo conocemos vulgarmente como el termostato biológico, y este ajusta la producción y la pérdida de calor. Y dependiendo de ciertos factores, como los que son los pirógenos, que ya los mencioné, y los cirógenos, que son ciertos compuestos que son totalmente lo contrario a un pirógeno, o sea que son sistemas antipiréticos naturales. Y en este caso tenemos la interleuquina 10 y ciertas hormonas. Entonces, como mencionaba, tenemos que pensar en una cascada. Inicialmente, y como se reportó al inicio, los lipopolisacáridos de las paredes de los gram negativos son los que se han estudiado un poco más. Hay otras toxinas, pero esos son los que se conocen como pirógenos exógenos. Y vamos a tomar en cuenta entonces los lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos se unen a una proteína ligadora de lipopolisacáridos que es la LBP junto a un receptor tipo TOL, el número 4, a nivel de los macrófagos. Esto, mediante pues, el CD14 a nivel de los macrófagos, se unen y produce entonces la síntesis y liberación de esos factores citocinéticos, que son esos pirógenos endógenos, como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que se liberan entonces a la sangre. Esos pirógenos endógenos llegan y penetran la barrera hematoencefálica, que de por sí en un proceso infeccioso está reducida, está permeable, se une a receptores endoteliales y todo esto lleva finalmente allá abajo donde está rompiendo el agua, por decirlo así, la producción de ácido araquidónico con la producción de prostaglandina G2, que es el último mediador de la respuesta febril y el que realmente altera la homeostasis, por decirlo de alguna manera, que tiene el hipotálamo en esa regulación. Y tenemos entonces que esa prostaglandina E2 se produce en el área preóptica ventromedial del hipotálamo en la porción parvocelular del núcleo parvoventricular y es lo que normalmente controla la termogénesis. Y esta imagen que está aquí no es más que un resumen de todo lo que les mencioné previamente. Hay factores estimuladores y factores inhibidores o contrarreguladores. Los factores estimuladores de la fiebre tenemos las vías neuronales y las vías humorales. Las vías neuronales no es más que por nervios cutáneos y por el nervio vago, y las vías humorales por la producción de prostaglandina 2, los pirógenos endógenos y los lipopolisacáridos que estimulan esa producción de calor y la disminución en la pérdida de calor del cerebro. Y tenemos entonces por el otro lado los contrarreguladores, que son los cirógenos como la interleuquina 10 que ya mencioné. Cuando en el cerebro existe esa estimulación, eh, no hay más que un aumento en la producción de la prostaglandina 2 y que aumente esa desregulación o esa alteración en la homeostasis de la termogénesis, aumenta la pérdida, aumenta la ganancia de calor, disminuye la pérdida de calor y genera la fiebre.
Ahora, no es solamente la única vía, porque también hay otras activaciones, por ejemplo, las respuestas de fase aguda, que es lo que bien ya conocemos y que en estos casos pues, se puede provocar somnolencia, anorexia, cambios en el metabolismo secundario a la producción de esos mediadores. Parte importante también que tenemos que tener en cuenta es la regulación y el control de la temperatura corporal. En pacientes sanos, esta temperatura se mantiene por la actividad física, por el sitio de la toma, la variación de la misma, la edad, el sexo, entre otros. La principal producción de calor, y que lo mencioné previamente, los factores hormonales, son las hormonas tiroideas. Y en este caso, pues no es más que la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPase a nivel de todas las células, aumenta los procesos metabólicos del músculo esquelético, del hígado, del cerebro, y ese aumento en la tasa metabólica genera una ganancia, una liberación de calor que como el cuerpo no logra disiparlo, pues se mantiene en el mismo cuerpo y genera propicia la fiebre. Aparte de eso, también otro de los productores de calor es la misma digestión de los alimentos, que es la que conocemos como termogénesis por alimentos y que es otro de los factores que quizás no influyen tanta cantidad, pero que también tiene que ver con la producción de calor. Y patogenéticamente hablando, pues tenemos que hay un incremento en la temperatura corporal que provoca sudoración, hiperventilación, vasodilatación y tenemos entonces todas las manifestaciones clínicas de la fiebre. Inicialmente, contracciones musculares, vasoconstricción en la piel y piloerección, pero posteriormente a eso puede haber aumento en el tono muscular, pueden haber espasmos. Al iniciar la vasodilatación de esa contractura previa, la piel se inicia a sentir esa sensación de calor y comienza la sudoración. Y llegamos a ese punto entonces, ¿qué vamos a hacer con la fiebre? Y el abordaje es un poco esquematizado, teniendo en cuenta las edades de los pacientes. ¿Por qué? Porque es quizás lo más importante. Por eso es que hablamos de un neonato y lactante febril. Y era lo que mencionaba sobre las infecciones bacterianas potencialmente graves. Tenemos que, recordando, la fiebre es una temperatura mayor de 38 grados centígrados, normalmente media a nivel rectal. Tenemos que tener en cuenta el término de fiebre sin foco, que es una fiebre que obviamente lleva más de 48 horas y que a pesar de una anamnesis adecuada no logramos determinar un foco infeccioso. Tenemos las infecciones bacterianas invasivas, que es el aislamiento de una bacteria patógena en cualquier líquido estéril, y en este caso la sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, entre otros, la pleura, entre otros. Tenemos las infecciones bacterianas potencialmente graves, que es la base de la charla, y en este caso se habla de las infecciones del tracto urinario, la gastroenteritis aguda, que normalmente son las que buscamos específicamente en menores de 3 meses, siendo la infección del tracto urinario la más frecuente. Y tenemos entonces las bacteriemias ocultas, que es ese paciente que viene con una fiebre sin foco, pero que tiene el aislamiento de un patógeno en sangre y aparte de eso tiene un triángulo de evaluación pediátrica conservado. ¿Cuál es la prevalencia de estas infecciones bacterianas potencialmente graves? Depende de la edad del paciente. En menores de 90 días es quizás, y voy a meterme nuevamente a la base de la charla, es quizás lo que le debemos hacer un poco más de énfasis por el simple hecho de tener ese factor de inmadurez inmune. Y por ende estos pacientes tienen mayor riesgo de infecciones bacterianas potencialmente graves. Aparte de que, obviamente, a los 3 meses no tienen un esquema de vacunación completo y recordando nuestras charlas de inmunización o de vacunas, las vacunas no logran tener un 100% de eficacia, ni siquiera después de 3 dosis, la que la merite, pero ni siquiera después de 3 dosis de haberse colocado siempre llega a un 99, 99.1, 99.9%, nunca son 100% efectivas y la primera dosis nunca es 100% efectiva, así que eso influye mucho. La prevalencia en estos niños es aproximadamente 20% y las infecciones bacterianas invasivas llegan hasta un 4% y normalmente en estos pacientes pueden ser por gérmenes del canal de parto, por ejemplo, E. coli o un Streptococcus galactiae. En los neonatos, recordar los enterococos y las enterobacterias, y en mayores de un mes, estafilococos aureus y estreptococcus pneumoniae. Cuando el paciente ya tiene más de 3 meses hasta los 2 años de vida, las infecciones del tracto urinario es la infección bacteriana potencialmente grave más frecuente y recordar que hay una inversión en cuanto a la manifestación clínica y la manifestación, no, la proporción epidemiológica de la presentación hablando en cuanto al sexo. El niño en menores de 24 meses tiende a tener mayor frecuencia de infecciones del tracto urinario que la niña.
Y los principalmente asociados a sepsis, hablando de patógenos, serían la Neisseria meningitis, la E. coli y el Streptococcus pneumoniae. ¿Cómo se le hace el abordaje al niño? También depende de la edad, pero como todo niño, inicialmente nuestro triángulo de evaluación pediátrica. Si ese triángulo de evaluación pediátrica está alterado y tenemos una fiebre sin foco, lo primero que tenemos que pensar es en sepsis. Y como todo paciente de evaluación en urgencias, pues nuestro ABCDE e iniciar antibióticos empíricos dependiendo de la manifestación de evaluación que le vayamos a hacer. Si es un paciente menor de 3 meses y es menor de un mes el antibiótico de elección, pues obviamente la ampicilina a dosis de 75 miligramos cada 6 horas. O, y asociarle la cefotaxima 50 miligramos kilo cada 6 horas. Normalmente se lleva, dependiendo de la edad del paciente, si es un paciente que tiene más de 7 días, pues, o menos de 7 días, la variación, eso depende de los libros, la variación puede ser cada 12 o cada 8 o cada 6 horas. Y en algunos libros también asocian la utilización de ciclovir a 20 miligramos por kilo cada 8 horas. Ahora, si el paciente tiene de 1 a 3 meses el antibiótico de elección es la cefotaxima, también se debería considerar el uso de ampicilina en estos casos si hay una alta tasa de Listeria monocitógenes o enterococos que también hemos visto en el hospital. Y el aciclovir, en caso de si convulsiona, si hay vesículas mucocutáneas o cualquier signo sugestivo de alguna encefalitis que probablemente pueda ser asociada a un proceso vírico por un herpes. Y en mayores de 3 meses, el antibiótico de elección para estas elección empírica es la cefotaxima. O, como una alternativa, la ceftriaxona. Y el inicio, obviamente, como las guías de sepsis nos hablan, pues debe ser precoz. El inicio lo más pronto posible. Ahora, como les mencionaba, el manejo, el abordaje de los pacientes con fiebre es totalmente esquematizado y dependiendo de la estabilidad que tenga el triángulo de evaluación pediátrico. Esto que tengo acá en el cuadro de la izquierda no es más que la valoración del ABCDE y su aplicación clínica hacia qué realizar dependiendo de la alteración del mismo. Sin embargo, vamos a enfocarnos en la fiebre. Si el paciente tiene un triángulo de evaluación pediátrico y está inestable, este paciente obviamente necesita oxígeno, un acceso venoso, necesita probablemente líquidos y obviamente hay que tomar en cuenta si el paciente tiene datos o no tiene datos de choque. Obviamente el antibiótico empírico de inicio precoz, considerar antivirales en caso de la edad del paciente y las manifestaciones que tenga, las pruebas y hay que obviamente ingresar al paciente. Ese paciente necesita ingreso hospitalario. Si el paciente tiene un triángulo de evaluación pediátrico estable, depende de la edad. Obviamente el paciente neonato, la literatura española en este caso, habla de menor de 21 días. El paciente se le inician antibióticos, se le hacen pruebas y se ingresa. Si el paciente tiene entre 22 y 90 días, se le realizan pruebas. Las pruebas, ¿cuáles van a ser? Se las voy a mencionar más adelante, pero si las pruebas están normales, se puede admitir observación. Si las pruebas están alteradas, obviamente ese niño necesita antibióticos y también tiene que admitirse. Y si el paciente tiene más de 90 días, hay que considerar las pruebas. Si el paciente tiene una temperatura mayor de 40,5 grados centígrados, hay que considerar pruebas en sangre. Y si el paciente tiene al menos o sea, no tiene 2 dosis de vacunación contra neumococo, este paciente hay que tomarle pruebas en sangre. Y las pruebas en orina, si el paciente tiene una temperatura mayor de 39 en varones menores de 1 año y en todas las niñas, o considerar si la fiebre es moderada, de más de 48 de horas de evolución y sobre todo en niñas, o si es un niño que tiene antecedentes de infecciones del tracto urinario previas o malformaciones renales, o del tracto urinario. Ahora, ¿cuál es la aproximación secuencial que tenemos que tener en cuenta? Inicialmente, triángulo de evaluación pediátrico. ¿Está alterado? Iniciamos la evaluación del ABCDE y en esta administramos oxígeno, los análisis de orina con tira reactiva, GAM, urocultivo, hemograma con reactantes de fase aguda, incluyendo la procalcitonina y los cultivos, antibióticos empíricos, una punción lumbar tras estabilizar al paciente y ese paciente se ingresa. Si el paciente tiene un triángulo de evaluación pediátrica que está normal, tiene
Ahora tenemos que tener en cuenta la edad del paciente. Si es un paciente menor de 21 días, lo mismo que les acabo de mencionar, a ese se le hace punción lumbar y se ingresa. Se inicia el tratamiento antibiótico empírico. Pero si el paciente tiene más de 21 días, se le hace una tira reactiva. Si la tira reactiva no tiene leucocituria, le hacemos un urocultivo. Le hacemos un hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina y hemocultivo. Pero si tiene una leucocituria franca, le hacemos el urocultivo, le tomamos las muestras en sangre y tenemos que considerar ingreso en función de la edad para valorar otros tipos de evaluaciones. Ahora, si el paciente no tenía leucocituria, le hicimos las reactantes de fase aguda con el hemograma, el hemocultivo y el cultivo de orina. En esa analítica sanguínea tenemos que tener en cuenta dos cosas. Bueno, tres cosas. La neutrofilia, la procalcitonina y la proteína C reactiva. La procalcitonina, que es un poco más sensible y específica hacia infecciones bacterianas, si está mayor de 0,5, tenemos que ingresar al paciente, iniciarle los antibióticos y en este paciente considerar fuertemente una punción lumbar. Si es menor de 0,5, tomamos la proteína C reactiva y verificamos el hemograma. Y si están normales, podríamos observar al paciente entre 12 y 24 horas, darle egreso, si no remite, si no vuelve a incidir la fiebre, y se le podría dar alta incluso sin antibióticos. Sin embargo, si la proteína C reactiva está elevada, tiene neutrofilia y la procalcitonina obviamente está ahí como que menor de 0,5 en los rangos limítrofes, individualizamos la punción lumbar, iniciamos antibióticos empíricos o podríamos observar a este paciente en urgencias de 2 a 24 horas y si el paciente no vuelve a presentar fiebre, le podríamos dar incluso alta sin antibióticos, pero con control con pediatría en 24 horas en los dos casos. Ahora, ¿cuándo mandar esos complementarios? Eso depende como les mencioné en el esquema, depende mucho de las probabilidades de la infección bacteriana potencialmente grave. ¿Y eso de qué depende más? De la edad. Si es un paciente menor de 3 meses, hay que mandarle las pruebas complementarias. Si es un paciente mayor de 3 meses, podríamos observarlo, incluirle las pruebas de orina y de sangre y podríamos incluso darle alta sin antibióticos. Llegamos a este punto que es quizás el resumen de todo lo que les he mencionado. Y cuando un triángulo de evaluación pediátrico pues, está alterado, obviamente iniciar nuestra ABCDE, pruebas complementarias, iniciar antibióticos empíricos, cefotaxima, considerar la punción lumbar tras la estabilización y el ingreso frente a observación cuando el paciente tiene una estancia prolongada en urgencias y no ha mejorado la fiebre. Ahora, si la temperatura, el triángulo de evaluación pediátrica está normal, pero tiene temperaturas máximas mayores de 39 grados, hay que descartar a cualquier costa la infección del tracto urinario. Y en este caso, pues, hay que hacer una tira reactiva de orina en todas las niñas o varones menores de 12 meses y considerar si la fiebre es una fiebre sin foco mayor de 48 horas en varones mayores de 12 meses si ha tenido infección de tracto urinario previa o si ha tenido o tiene patologías renales como mencionaba previamente. Si la temperatura es menor de 39 grados, considerar la tirada de orina, si tiene infecciones del tracto urinario previa, si tiene patologías renales o si tiene una fiebre sin foco de más de 48 horas y le puede dar el alta con instrucciones de vigilancia y controles con pediatría. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que tiene mayor de 39 grados, le hicimos una tira de orina y tiene leucocituria, lo más probable es que sea eh, una infección del tracto urinario. Ya tenemos nuestra sospecha, este paciente se maneja como una infección del tracto urinario dependiendo del contexto clínico de cada uno. Si el paciente no tiene leucocituria, en ese momento valoramos el esquema de vacunación contra el neumococo. Si el paciente tiene más de 2 dosis de la vacuna contra el neumococo y tiene una temperatura mayor de 40 o tiene menos de 2 dosis con una temperatura mayor de 39,5, ese paciente se le hace de todo. Analítica sanguínea, urianálisis, y si los reactantes en fase aguda están normales, se le podría dar el alta con vigilancia. Pero si están elevados, a este paciente lo más probable es que tengamos o que ingresar la observación y le podríamos dar el alta dependiendo del contexto clínico de cada uno. Ahora, si el paciente tiene más de 2 dosis de la vacuna contra neumococo, pero tiene una temperatura menor de 45 o tiene menos de 2 dosis con una temperatura menor de 39,5, a este paciente se le puede dar el alta si todo lo demás de arriba le sale normal. Y finalmente, he mencionado la punción lumbar que
En todos dicen considerar, considerar, considerar o fuertemente realizar una punción lumbar, pero eso tiene sus indicaciones también. Obviamente en un paciente menor de 21 días con fiebre, independientemente del estado general, este paciente hay que hacerle una punción lumbar. Pero si tenemos un paciente con un triángulo de evaluación pediátrico alterado, datos sugestivos de meningitis o encefalitis, o una procalcitonina elevada, este paciente sí tenemos que considerar la realización de una punción lumbar para descartar que no haya un proceso infeccioso a nivel central y que esté condicionando el proceso febril. Y era lo que traemos con respecto a lactante febril. Eh,